Era una mañana oscura y fría en el Ártico. Un pequeño pueblo se reunía esperando la migración de los osos polares a lo largo de la costa helada, pero algo inusual ocurrió. Cuando el primer oso emergió de las sombras, la emoción se convirtió en terror. Pronto se desmoronó en una pesadilla, dejando a los habitantes cara a cara con el imparable y escalofriante poder de la naturaleza. El 18 de octubre de 2024, en un pequeño pueblo ártico cerca de Svalbard, una multitud de residentes se reunió abrigada con gruesas capas contra el frío cortante. Estaban apiñados exhalando aliento helado mientras esperaban, anticipando con emoción la migración anual de osos polares a lo largo de la costa helada. El cielo arriba era de un azul profundo y aterciopelado, justo al borde del amanecer, donde el más tenue indicio de luz apenas comenzaba a romper el horizonte. Las estrellas brillaban en el aire claro y fresco del Ártico, arrojando un resplandor tenue sobre el paisaje nevado. La gente murmuraba y se movía en el lugar para mantenerse calientes, con el ocasional sonido de risas flotando en la multitud. El suelo helado crujía bajo sus botas y el ambiente era tenso y festivo. Estaban acostumbrados a esta migración, pero cada año traía nuevas sorpresas. Tal vez una madre con sus cachorros pasaría cerca, o un oso joven bajaría rodando desde la pendiente, curioso por los humanos. Sostenían cámaras y termos, tomando café y té para mantenerse calientes mientras escaneaban la vasta extensión congelada frente a ellos. Pero mientras esperaban apareció una gran figura en la distancia. Al principio los habitantes pensaron que solo era otro oso pasando, pero a medida que se acercaba, algo se sentía diferente. Este oso no seguía la ruta habitual. En su lugar parecía moverse directamente hacia la multitud. El oso era joven y algo delgado pero grande. Observaba a la multitud, sus pasos eran más rápidos. Un silencio cayó sobre la multitud. La gente dejó de hablar, sus respiraciones quedando atrapadas en el aire helado, los ojos abriéndose en realización. Se cruzaron algunas miradas nerviosas mientras el oso se acercaba, cada paso revelando más de su enorme y musculoso cuerpo. Algunos en la multitud, especialmente muchos que sostenían niños, comenzaron a retroceder lentamente, sintiendo que era una criatura impulsada por algo más agudo, el hambre. El oso estaba delgado, su pelaje enmarañado en algunos lugares, con manchas cubiertas de hielo y nieve. Sus fosas nasales se abrieron mientras olfateaba el aire, atrapando el olor de comida en el viento, transportado desde los termos y bolsas de bocadillos de la multitud. Luego el oso atacó. Ocurrió tan rápido que la mayoría de las personas no tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos se dispersaron, pero otros se quedaron congelados en su lugar, atónitos por ver a la poderosa criatura acercándose rápidamente. Las botas patinaron sobre el hielo mientras la gente tropezaba entre sí, intentando alejarse. Una mujer dejó caer su termo, derramándose sobre la nieve mientras tropezaba, con los ojos desorbitados de terror. Algunos intentaron correr, pero en medio del caos y pánico la gente chocó entre sí y algunos perdieron el equilibrio. Era un caos, y el oso utilizó el desorden a su favor. El animal saltó sobre la persona más cercana, un hombre de mediana edad, derribándolo sin esfuerzo con un zarpazo de su enorme pata. El golpe envió al desafortunado hombre al suelo, sus extremidades sacudiéndose mientras intentaba levantarse. Pero el oso no se detuvo. Volvió a golpear desgarrando su espalda, rasgando tela y carne por igual. La sangre salpicó contra la nieve blanca, manchándola con un fuerte contraste. Los gritos estallaron entre la multitud, perforando el aire helado. La gente giraba, resbalando en el suelo helado mientras corrían, sus pasos retumbando y crujiendo. El oso se movió hacia su siguiente objetivo. Un joven intentó esquivarlo, pero el oso fue más rápido. Con una mordida rápida y brutal, le agarró el brazo, agitándolo como a una muñeca de trapo antes de arrojarlo al suelo. El crujido de su cráneo al golpear el suelo congelado fue espantoso. Su cuerpo quedó tirado sin vida. Un grupo de personas intentó formar una barrera, agitando los brazos y gritando, esperando asustar al oso, pero este era un oso polar, un depredador incomparable, más allá del miedo o la duda. Impulsado por el instinto de supervivencia, cargó de nuevo, dispersando a los intentos de rescate. Una mujer mayor perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, derrapando sobre el hielo justo cuando las mandíbulas se cerraban sobre su pierna.
El sonido de la tela desgarrándose y el crujido de huesos fue nauseabundo, amplificado en la quietud de la mañana ártica. Unos segundos después, el oso aplastó a la mujer bajo su peso. Otro grupo más cerca del pueblo intentó alertar a los servicios de emergencia, pero en esta zona remota la ayuda no estaba a la vuelta de la esquina. Sus llamadas eran frenéticas relatando el ataque, rogando por asistencia, pero cada segundo se sentía como una hora, y el oso no esperaba. De regreso en el lugar, otra mujer intentó distraer al oso agitando una bufanda de colores brillantes. Por un breve momento pareció funcionar. La atención se desvió hacia la tela que ondeaba y dudó el tiempo suficiente para que algunas personas más pasaran y corrieran hacia un lugar seguro. Pero el interés desapareció y volvió hacia la multitud, con cada movimiento potente y hambriento. El oso logró arrebatarle la vida a 5 personas en solo 3 minutos. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, algunos heridos, otros sin vida, mientras el oso rondaba entre ellos, buscando algo más que pudiera calmar su estómago hambriento. Los pocos habitantes restantes que no habían escapado fueron forzados a huir por sus vidas, resbalando y tropezando en su apresuro, jadeando por aire en el aire helado. Para cuando llegaron al borde del pueblo, la mayoría temblaba, no solo por el frío, sino por el horror absoluto de lo que habían presenciado. Cuando llegaron los servicios de emergencia, encontraron una escena de devastación. Nieve salpicada de sangre, pertenencias abandonadas y el oso todavía caminando. Con recursos limitados se acercaron con cautela, las manos temblorosas mientras preparaban sus tranquilizantes, con la esperanza de someter al oso antes de que causara más daño. Uno de los respondientes resbaló sobre el hielo, su arma de tranquilizantes deslizando sobre el suelo. Otro maldijo entre dientes mientras luchaba por cargar las flechas tranquilizantes con los dedos congelados. Cuando el oso sucumbió a los tranquilizantes, cayendo en la nieve con un fuerte golpe, soltaron un suspiro colectivo de alivio. Pero el daño ya estaba hecho. 5 personas estaban muertas o moribundas, y el pueblo quedó estremecido hasta lo más profundo, la emoción de la migración arruinada por el terror de esa noche. En los días siguientes, los residentes se preguntaban qué había impulsado al oso tan cerca del pueblo, tan hambriento e intrépido. Los susurros sobre el cambio climático y los témpanos de hielo en reducción se propagaron mientras la gente especulaba sobre la cruda realidad de que este podría no ser el último encuentro de su tipo. En octubre de 2021, en los bosques de una reserva privada de caza en New Hampshire, Colin, un cazador experimentado, preparaba su puesto. Había llegado listo para horas de espera silenciosa con ropa camuflada, el rifle firme en sus manos. Esta era su época favorita del año, cuando las hojas tomaban tonos rojizos y dorados y podía pasar horas respirando el aire leñoso de octubre, anticipando la caza. Colin se acomodó listo para el silencio y la paciencia que la caza exigía. El bosque se extendía en sombras gruesas, salpicadas de luz que filtraba entre los árboles. Colin permaneció quieto, los ojos fijos en un pequeño claro donde esperaba que un ciervo apareciera. Los minutos pasaban, interrumpidos solo por el crujir ocasional de hojas y el canto de los pájaros. Cada leve movimiento llamaba su atención mientras escuchaba atentamente, con los sentidos alerta. Colin era un cazador experimentado. Sabía que su paciencia pronto sería recompensada. Horas después, el silencio fue interrumpido por un leve susurro. Ajustó su agarre en el rifle, respirando suavemente, imaginando la aparición de un gran ciervo en el claro. Pero los sentidos de Colin le dijeron que algo no iba bien. Ese sonido no era el paso cauteloso de un ciervo, era más pesado y deliberado. El pulso de Colin se aceleró y entrecerró los ojos entre las ramas, intentando distinguir la figura que se acercaba. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando un enorme oso negro emergió de los árboles, entrando al claro con paso torpe. El oso era enorme, con un pelaje grueso y enmarañado, y ojos oscuros y afilados. Colin sabía que los osos negros rondaban estos bosques, pero nunca se había enfrentado cara a cara con uno. Por su pelaje desgarrado y rostro demacrado, este oso había estado luchando. Las estaciones habían sido duras y el oso se veía más delgado de lo que debería, probablemente impulsado por el hambre. Por un momento, Colin pensó que pasaría de largo, ajeno a su presencia, pero luego una ráfaga de viento cambió.
llevando su olor directamente hacia el oso. El oso se detuvo con las fosas nasales abiertas. Giró su cabeza y lo miró a los ojos. Colin sintió una punzada de terror. La expresión del oso cambió al instante, pasando de curiosidad a algo peligroso. Lo había olido y parecía que al oso le gustaba demasiado su olor. Hubo una pausa tensa, solo unos latidos, y luego, como si se hubiera activado un interruptor invisible, el oso empezó a correr hacia él. Colin apenas tuvo tiempo de levantar el rifle antes de que el oso estuviera sobre él, pero ni siquiera el arma pudo detener al oso. Entonces el animal lo derribó al suelo. El impacto lo dejó sin aliento, la cabeza girando mientras intentaba aferrarse al rifle. Podía sentir la respiración caliente y fétida del oso sobre su rostro mientras lo inmovilizaba, sus garras hundiéndose en sus hombros con brutal peso. Sus mandíbulas se cerraron cerca y Colin fue golpeado por una ola de miedo que paralizó sus músculos por un segundo. Con un gruñido empujó contra el enorme pecho del oso, intentando liberarse, pero el oso solo presionó más fuerte. El dolor recorrió su hombro cuando las garras del oso rasgaron su chaqueta y piel como si fueran papel. Apretó los dientes sintiendo la sangre empapando su ropa. Se obligó a mantenerse tranquilo, torciendo su cuerpo lo mejor que pudo, buscando una salida. El oso gruñó bajo, el sonido vibrando en su pecho mientras se inclinaba más cerca. Colin vio sus dientes desnudos, manchados con restos de lo que había cazado. El olor era insoportable, una mezcla desagradable de almizcle y descomposición. Hizo una mueca, luchando contra las náuseas mientras se retorcía, intentando alcanzar su rifle. Sus dedos rozaron el metal frío, pero el oso le dio un golpe con su pesada pata en el brazo. En un intento por proteger su rostro, Colin levantó su brazo libre, pero el oso lo arañó, cortando su antebrazo con una facilidad aterradora. Mordió con la mandíbula contra el dolor, la adrenalina adormeciéndolo lo suficiente para seguir moviéndose. Pataleó logrando golpear con su rodilla el costado del oso, pero el animal apenas se inmutó. Gruñó de nuevo, molesto por la resistencia, y lo abofeteó con la otra pata, enviando su sombrero volando y su cabeza estrellándose de nuevo en el suelo. Justo cuando Colin pensó que no saldría de ahí, sus dedos se cerraron alrededor de la culata de su rifle. En un movimiento rápido levantó el rifle, usando toda la fuerza que le quedaba. El cañón impactó en el costado del oso y apretó el gatillo. El disparo resonó sorprendiendo a los pájaros que salieron volando. El retroceso le dio un sacudón en el brazo, pero sintió que el oso se estremecía, dejando escapar un rugido de dolor mientras retrocedía. El disparo no fue suficiente para derribar al oso, pero sí lo sorprendió. Retrocedió unos pasos, sacudiendo la cabeza como si estuviera desorientado. Sangre goteaba de su costado, una mancha oscura sobre su pelaje negro, y lo miraba con cautela. Colin se arrastró hacia atrás con el pecho agitado mientras observaba al oso, medio esperando que volviera a atacar. Pero el oso pareció reconsiderarlo, mirando a los árboles como si se diera cuenta de que esa comida no valía la pena. Desapareció en las sombras del bosque, dejando a Colin herido. Tan pronto como el oso se fue, Colin se desplomó en el suelo. El dolor irradiaba de su hombro y brazo y podía sentir la tibia calidez de su sangre empapando su ropa. Cada centímetro de su cuerpo dolía, magullado y golpeado por la lucha. Se quedó allí mirando al cielo, respirando con dificultad. Unas pocas hojas cayeron suavemente sobre su chaqueta rasgada y casi se rió ante lo absurdo de todo. Colin logró sentarse, sujetándose el brazo herido mientras evaluaba sus lesiones. Su chaqueta estaba rasgada, su rifle abollado y su cuerpo sentía como si lo hubiera atropellado un camión, pero seguía vivo. Vivo e increíblemente, ridículamente afortunado. Se puso de pie, frunciendo el ceño mientras el dolor aumentaba en su hombro. De vuelta en la reserva atenderían sus heridas, y su historia se extendió rápidamente entre los otros cazadores. Se asombraron y rieron al pensar en un cazador experimentado derribado por un oso, solo para espantarlo con un solo disparo desesperado. Y cuando los propietarios de la reserva se enteraron del encuentro, supieron que debían hacer cambios. Implementaron nuevas medidas de seguridad, señales de advertencia y pautas para los cazadores, recordándoles la naturaleza salvaje e impredecible del bosque. En cuanto a Colin, llevaría las cicatrices de ese encuentro, un recordatorio constante de lo cerca que estuvo de morir en esos densos bosques de New Hampshire.
En julio de 2023, en las montañas rocosas canadienses, el guía de montaña John Nash lideraba un pequeño grupo de excursionistas novatos a través de senderos interminables y pinos gigantes. Con 46 años, John era un guía experimentado, rudo y capaz, el tipo de hombre que siempre cumplía su trabajo. Tenía un ojo agudo para detectar vida salvaje y años de experiencia navegando el terreno impredecible del territorio de osos. John era popular entre los clientes por sus muchas historias, relatos de escapes estrechos y encuentros cercanos. En esta ocasión guiaba a un grupo de novatos, chicos de la ciudad que querían probar la vida salvaje sin comprender completamente los riesgos. John estaba allí para mantenerlos a salvo. El grupo que guiaba estaba compuesto por 3 excursionistas novatos, 2 mujeres ansiosas por la aventura y un hombre llamado Steve, que se unió por impulso. Steve era nuevo en las caminatas, un trabajador de oficina que soñaba con explorar la naturaleza agreste, pero con poca experiencia real. Había visto videos y leído sobre habilidades de supervivencia, y ahora quería poner todo a prueba, imaginándose como un hombre de campo preparado para todo. Pero su idea de una caminata era muy diferente de la realidad de las rocosas, y luchaba con el peso de su mochila, revisando su teléfono en busca de señal, y bombardeando a John con preguntas interminables. Vicky y Liz decidieron hacer la caminata como un desafío divertido, una oportunidad para salir de la ciudad, respirar el aire fresco de las montañas y tomar algunas fotos impresionantes. El grupo había estado riendo, compartiendo bocadillos y haciendo muchas pausas para disfrutar del paisaje. Ya era casi el anochecer y la luz se suavizaba a un brillo cálido, proyectando largas sombras sobre el denso bosque que los rodeaba. Aún les quedaban algunos kilómetros antes de llegar al campamento, pero John estaba confiado, estaba guiándolos por un sendero conocido, donde ya había guiado a muchos otros grupos. Mientras avanzaban, un ruido de hojas rasgándose resonó entre los árboles. John se tensó, sus instintos se activaron, escaneó el área, sus sentidos alerta. Entre los árboles apareció un enorme oso grizzly. El oso ya los había notado, los observaba fijamente. El estómago de John se hundió. Pudo decir que este oso no estaba comportándose normalmente. Estaba demasiado cerca y no mostraba ninguna vacilación en acercarse. John supuso que el oso se había acostumbrado a la comida humana, lo que lo hacía más agresivo e impredecible. John hizo señales al grupo para retroceder, señalando un gran tronco caído cercano. El oso emitió un gruñido de advertencia que hizo que un escalofrío recorriera al grupo. Se agacharon detrás del tronco, agachándose bajo mientras John se preparaba, tratando de proteger al grupo mientras ideaba un plan. El oso avanzó, sus patas golpeando el suelo del bosque, sus movimientos decididos, impulsados por el hambre y la curiosidad. John sacó de su mochila su spray para osos, sintiendo el envase sólido en su mano. Mantuvo su mirada fija en el oso, posicionándose cuidadosamente entre él y los excursionistas. El oso se acercó, su cuerpo pesado avanzando con aterradora fuerza. Ahora estaba cerca para que John viera su pelaje enmarañado y las cicatrices en su hocico. El oso saltó hacia él y John apretó el gatillo del spray, enviando una potente nube del repelente al aire. El oso se detuvo abruptamente, pero no retrocedió como esperaba. Se encolerizó agitando el aire con sus garras, dejando escapar un gruñido frustrado. John sabía que el spray no había sido suficiente y el comportamiento agresivo del oso significaba que no retrocedería fácilmente. Tomó lo que encontró en su mochila, lanzando piezas de equipo hacia el oso para distraerlo. Una botella de agua rebotó cerca de las patas del oso, pero este casi no reaccionó. John lanzó una pequeña sartén que golpeó una roca, desviando la atención del oso solo por un momento. Pero la atención del oso volvió hacia John, mostrando afilados dientes amarillentos. John se preparó mientras el oso cargaba, chocando contra él con una fuerza que lo derribó. Sintió el suelo golpear su espalda con fuerza, quitándole el aliento. Estaba sangrando, las enormes mandíbulas cerrándose en su muslo. John apretó los dientes. Su mente corría contra el tiempo mientras trataba de idear un plan y superar el impulso de entrar en pánico. Mientras el oso lo mantenía inmovilizado, logró alcanzar su envase de spray para osos, apuntándolo directamente a la cara del oso. Otra ráfaga alcanzó al oso en los ojos y esta vez dejó escapar un rugido furioso.
tambaleándose hacia atrás y sacudiendo la cabeza salvajemente. John aprovechó la oportunidad para ponerse de pie, con la adrenalina adormeciendo el dolor en su hombro, mientras seguía lanzando lo que quedaba en su mochila. Un utensilio de camping voló por el aire, golpeando el costado del oso. No sabía si fue suerte o pura perseverancia, pero el oso finalmente retrocedió antes de girarse y alejarse hacia el bosque. El grupo permaneció congelado detrás del tronco, con los ojos bien abiertos por el shock y el miedo. John les indicó que se movieran, señalándoles que volvieran por el sendero hacia la seguridad. Su muslo latía, pero lo ignoró. Steve, Vicky y Liz se turnaban para apoyarlo mientras él los guiaba a través del bosque. Volvieron sobre sus pasos, moviéndose sobre el terreno irregular. Se miraban por encima del hombro, medio esperando que el oso volviera, pero el bosque había caído en silencio nuevamente, salvo por el ruido apresurado de sus pasos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde lograron pedir ayuda. John pudo sentir el peso de la fatiga y el dolor asentándose sobre él mientras esperaban. Su muslo latía y la sangre bajaba en finos hilillos. Logró esbozar una sonrisa temblorosa, tratando de tranquilizar a los demás que aún lucían conmocionados por la experiencia. Cuando llegó el equipo de rescate, cuidadosamente lo subieron a una camilla. Otro equipo de rescate se aseguró de que el grupo regresara a salvo en automóvil. Mientras John era evacuado en helicóptero, miró hacia abajo a su grupo, que le saludaba, luciendo aliviados pero claramente alterados. La experiencia dejó su huella en todos ellos, y sabía que contarían esta historia durante años. Un relato de encuentros cercanos y un valiente guía que enfrentó a un oso para salvarlos. De regreso en la reserva, el incidente se convirtió en una lección de los peligros de lo salvaje. A los futuros excursionistas se les instó a mantenerse alerta y respetar la naturaleza impredecible del bosque. A pesar de su herida, John no podía esperar a volver a los senderos de sus queridas rocosas. El sol se estaba poniendo sobre el norte de Montana, proyectando largas sombras sobre la modesta granja de una familia. Después de un verano de sequía implacable, el paisaje estaba árido, con la tierra agrietada y seca. El granjero Tom, de 28 años, terminaba sus tareas, vigilando su ganado mientras su esposa embarazada y sus 2 hijos se preparaban para la cena en la casa. Estaban acostumbrados a las noches tranquilas, con solo algún coyote a lo lejos. Pero esta noche algo era diferente. Una figura enorme se movió entre el crepúsculo, emergiendo de la maleza cerca del borde de la propiedad. Era un oso grizzly, su grueso pelaje desordenado y con parches, las costillas visibles debajo de su pelaje desaliñado. Impulsado por el hambre tras una temporada brutal, el oso olió el aire, atrapando el olor de los animales y los granos. Se acercó lentamente, tomando su tiempo mientras olfateaba. Pronto localizó la fuente del olor. Amanda, la esposa de Tom, lo vio desde la ventana de la cocina y alertó a su familia. Corrieron a la ventana al darse cuenta de que estaba mucho más cerca de lo que jamás habían visto. Los 2 niños estaban aterrados. Tom agarró una sartén de metal y comenzó a golpearla lo más fuerte que pudo, esperando que el ruido espantara al oso. Su familia se unió, haciendo ruido con los platos. Pero el oso no se inmutó. Estaba demasiado hambriento para asustarse. El ruido solo parecía alterarlo, haciéndolo más determinado mientras seguía hacia los corrales de ganado con los ojos fijos en los animales indefensos dentro. Con un estallido de energía, el oso comenzó a correr. El ganado emitió gritos aterrados, sus pezuñas golpeando el suelo mientras se apretujaban contra el lado más alejado del corral, tratando de alejarse lo más posible del oso. Tom observaba horrorizado cómo el oso arañaba la cerca, desgarrando la madera con facilidad. Emitió un gruñido bajo que resonó por toda la noche, y los animales enloquecieron, chocando entre sí mientras intentaban escapar. El oso giró su enorme cabeza hacia un pequeño grupo de ovejas. Con rapidez se lanzó hacia ellas, haciendo que las ovejas se dispersaran en todas direcciones. El oso logró atrapar a un cordero desafortunado por la pata trasera, y este emitió un débil balido antes de que el oso lo sacudiera con brutal fuerza. Los niños de Tom gritaron, mirando desde la ventana mientras el oso dejaba caer al cordero, con hambre primitiva aún no satisfecha. Debían actuar rápido. Hizo señas a su familia para que corrieran hacia la camioneta y cruzaron el jardín agachándose detrás del vehículo mientras el oso se acercaba.
El grizzly, atraído por el olor del grano, se giró hacia el cobertizo de almacenamiento, donde había un saco de pienso. Golpeó la puerta con su pata, doblando el metal fino y abriéndola con unos pocos golpes. Comenzó a desgarrar bolsas, dejando caer grano en montones a sus pies. Los gruñidos de satisfacción del oso hicieron que a Tom le recorriera un escalofrío por la espalda. La familia se subió a la camioneta, apiñándose dentro mientras observaban la escena. Amanda, con las manos en el volante, mantenía los ojos en el oso con el pie sobre el acelerador, lista para huir si el oso se acercaba. Los niños miraban desde el asiento trasero, con las manos sobre la boca mientras veían al oso destrozar su pequeña granja. El oso regresó a los corrales de ganado, donde comenzó a golpear la cerca nuevamente, cada golpe enviando astillas volando. Esta vez agarró a un ternero arrastrándolo unos metros antes de que éste escapara, tropezando y balando mientras huía. Los otros animales estaban fuera de control, sus movimientos frenéticos levantando polvo que flotaba en la luz tenue, creando una niebla extraña sobre la escena caótica. Pasaron los minutos como si fueran horas, mientras la familia permanecía atrapada en la camioneta, esperando que el oso perdiera el interés y se fuera, pero no mostraba señales de detenerse. La sequía había hecho mella, y el oso estaba desesperado. Emitió otro gruñido vagando entre los corrales y las bolsas de grano esparcidas, mirando alrededor buscando algo más que pudiera devorar. Justo cuando parecía que el oso nunca se iría, los faros cortaron el crepúsculo, saltando sobre el terreno irregular cuando la camioneta de un agente de vida silvestre se acercó. Dos oficiales bajaron evaluando la situación. Llevaban rifles tranquilizantes, moviéndose despacio y con determinación mientras apuntaban al oso. El oso se giró hacia ellos, mostrando los dientes y rugiendo. Pero antes de que pudiera atacar, uno de los oficiales disparó. La flecha tranquilizante encontró su objetivo en el hombro del oso. El oso gruñó sacudiendo su enorme cabeza, pero en pocos momentos sus patas comenzaron a tambalear. Dio unos pasos torpes antes de caer al suelo. La familia observó con alivio cómo los oficiales se acercaban al oso, confirmando que ya no se levantaba. Amanda soltó el aire que había estado conteniendo, con las manos aún en el volante. Los niños miraban desde la ventana trasera al oso, que yacía inmóvil en el polvo. Los oficiales comenzaron a prepararlo para su traslado, listos para reubicarlo lejos de la granja. Tom y su familia salieron con cautela de la camioneta, observando el desastre dejado atrás. Los corrales estaban destrozados, el grano esparcido por todas partes, y algunos de los animales tenían rasguños de sus intentos frenéticos de escapar. Pero estaban a salvo, y eso era lo único que importaba. En los días siguientes, la noticia del ataque del oso se difundió por la comunidad, desatando conversaciones sobre los efectos de la sequía. Los habitantes temían que el oso regresara, pero esta vez estarían preparados para defender sus granjas. En agosto de 2024, un grupo de turistas había comenzado un recorrido en barco para observar la fauna en la costa de Alaska, charlando emocionados por la oportunidad de ver a los famosos osos pardos que frecuentaban los ríos para pescar. El guía amante de la naturaleza había prometido las mejores oportunidades para fotos a lo largo de un tramo apartado de la costa. Los turistas estaban con las cámaras listas mientras el barco cortaba las aguas heladas. La costa boscosa se extendía junto a ellos, los árboles elevándose a lo lejos bajo un cielo gris y nublado. Después de unas millas, el guía dirigió el barco hacia una cala tranquila, desacelerando hasta que se acercaron a la orilla. Justo al otro lado del agua, algunos osos ya estaban vadando en el río, fusionándose con los colores terrosos de los árboles. Los turistas exclamaron inclinándose hacia adelante para tomar fotos mientras los osos revolvían el agua, recogiendo peces con sorprendente agilidad. Una osa y sus dos crías estaban visibles en la orilla, ajenas a los humanos que las observaban. Ansiosos por verlos más de cerca, los turistas siguieron al guía y con cautela pisaron la orilla, esparciéndose a lo largo de la ribera. Tomaban foto tras foto, algunos acercándose para tener una mejor vista, mientras otros simplemente observaban a los osos con asombro. Todo estaba tranquilo y el guía se relajó, manteniendo un ojo tanto en los osos como en su grupo. Pero de repente, un fuerte susurro sonó desde la línea de árboles detrás de ellos, congelando a todos en su lugar. Resultó que no eran los únicos interesados en observar a una especie diferente.
Desde los árboles surgió un feroz oso grizzly, un animal tan grande y poderoso que el grupo instintivamente retrocedió. Cargó hacia ellos con una velocidad asombrosa. Debió haberse asustado por la presencia repentina de humanos en su territorio, y los colores brillantes de la ropa y el movimiento agitado de los turistas solo parecieron enfurecerlo más. Los ojos del oso estaban salvajes, destrozando la maleza mientras avanzaba hacia ellos. Los turistas se dispersaron, reaccionando solo por instinto. Algunos corrieron de regreso al barco, mientras otros tropezaron en todas direcciones, desesperados por escapar. Algunos se metieron al agua, chapoteando mientras intentaban alejarse del oso que los perseguía. Cámaras y mochilas fueron abandonadas en el pánico, cayendo al río o aterrizando en el barro mientras la gente huía. Un turista resbaló al intentar correr, cayendo de espaldas. Antes de que pudiera levantarse, el oso ya estaba sobre él, golpeando su pierna con su enorme pata. Dejó escapar un grito sofocado de dolor mientras las garras del oso le rasgaban el muslo, desgarrando sus jeans y dejando un rastro de sangre. El oso resopló, inclinándose sobre él. Con un último esfuerzo, el turista pateó su pierna, logrando deslizarse lo suficiente para levantarse cojeando y dirigirse al agua. Otro turista se encontró hasta la cintura en el helado río, temblando mientras miraba por encima de su hombro. Observó horrorizado cómo el oso pasaba de largo, persiguiendo a otros en la orilla. El agua fría adormeció sus piernas, pero estaba demasiado asustado para moverse, paralizado mientras observaba el caos. El oso giró con los ojos saltando de un lado a otro entre el grupo disperso, agitado por los movimientos de los turistas. Una mujer que intentaba esconderse detrás de un árbol salió corriendo, pero el oso la vio y cargó de nuevo, derribándola al suelo. Ella logró protegerse con los brazos mientras el oso le daba un golpe en el hombro, rozándola con sus garras antes de girar para enfocarse en el siguiente objetivo. El animal estaba frenético. Actuaba como si quisiera hacerles daño a la mayor cantidad posible de ellos, como venganza por estos inusuales intrusos. El guía comprendió que era su deber salvar a las personas que le confiaron su seguridad. Al forcejear con su mochila, sacó una lata de spray para osos. Levantó la lata, esperando un disparo claro. Viendo que el oso seguía avanzando hacia el grupo, se posicionó entre el oso y el turista más cercano, liberando una ráfaga de spray. Una brillante niebla naranja llenó el aire, golpeándolo en la cara. El oso dejó escapar un rugido sacudiendo la cabeza mientras retrocedía, el fuerte olor picando en sus ojos y nariz. El oso intentó avanzar de nuevo, pero el guía aplaudió y gritó para hacer más ruido. Levantó una botella de agua metálica, golpeándola contra una roca cercana para amplificar el sonido. Entre el spray y el ruido, el oso parecía confundido, desacelerándose mientras dudaba. El guía aprovechó aplaudiendo más fuerte, agitando los brazos y haciéndose ver más grande. El oso cambió de dirección y desapareció en el bosque, desvaneciéndose tan rápido como había aparecido. Los turistas, temblorosos y sin aliento, se agruparon cerca de la orilla, observando cómo el oso desaparecía entre los árboles. Sus corazones aún latían con fuerza por lo ocurrido, asimilando la escena mientras miraban alrededor, viendo las pertenencias dispersas, los heridos y el caos dejado atrás. Regresaron al barco, sujetándose las heridas y moretones. El guía permaneció alerta, con los ojos fijos en la línea de árboles hasta que la última persona estuvo a salvo a bordo. Una vez todos estuvieron dentro, respiró con la adrenalina comenzando a desvanecerse. Lo que había comenzado como un emocionante paseo de observación de fauna, se convirtió en un encuentro caótico y aterrador con el lado salvaje de Alaska. Habían llegado esperando un vistazo a la naturaleza, pero obtuvieron mucho más de lo que habían imaginado. El incidente dejó a todos en tensión, pero también profundamente agradecidos. Se dieron cuenta de lo impredecible y poderosa que puede ser la fauna y de lo fácil que es que una escena tranquila se convierta en algo peligroso. Fue una lección que no olvidarían pronto, y mientras el barco se dirigía de regreso al muelle, el grupo se sintió aliviado de dejar atrás a los osos salvajes y los riesgos de su territorio. El 13 de junio de 2018, bajo un cielo estrellado en los espesos bosques de las montañas Apalaches, un grupo de jóvenes campistas se reunió alrededor de un fuego crepitante. El grupo, compuesto por estudiantes universitarios, estaba en la última noche de su viaje y quería aprovechar al máximo.
Todos se sentaron alrededor del fuego, cantando desafinados, riendo y cocinando. Pero el olor a carne cocinándose se había esparcido mucho más allá de su campamento, atrayendo la atención de un oso negro agresivo que había sido avistado merodeando por la zona recientemente. Atraído por el apetitoso aroma, se acercó, oculto en las sombras. A medida que la noche avanzaba, dos de los campistas, buscando algo de tiempo a solas, se alejaron un poco del grupo principal, encontrando un lugar en el borde del claro. Se sentaron en la oscuridad besándose, sin darse cuenta de la figura enorme acechando cerca. Luego, con un fuerte estruendo a través de la maleza, el oso irrumpió en el claro, sus ojos brillando con hambre salvaje. Los campistas se congelaron, el pánico reflejándose en sus rostros al ver la enorme figura que se dirigía hacia ellos. El oso saltó, golpeando su pata sobre el hombro del joven, derribándolo al suelo. La chica gritó tropezando hacia atrás, pero el oso estuvo sobre ella en segundos, cerrando sus fauces peligrosamente cerca de su pierna. Ella pateó frenéticamente, logrando escabullirse lo suficiente para ponerse de pie. Al escuchar el alboroto, los demás campistas en el fuego giraron, con rostros pálidos de shock al ver al oso en la luz tenue. Tomaron lo que pudieron encontrar, ramas, piedras, hasta una silla de campamento abandonada, y corrieron hacia adelante gritando y agitando sus improvisadas armas. Un campista lanzó una piedra que dio contra el costado del oso, asustándolo momentáneamente. Otro balanceó una guitarra, golpeando el hombro del oso y provocando que gruñera con furia. La atención del oso se movía de un campista a otro, su cabeza girando hacia cada uno mientras avanzaban. Sus voces eran ruidosas y frenéticas. La chica logró arrastrarse, sujetándose el tobillo mientras se alejaba hacia el grupo. Su novio, sangrando pero decidido, se puso de pie con dificultad y se unió al frenético ataque. Los campistas rodearon al oso, formando una línea defensiva y arrojando lo que podían. Pero el oso era una verdadera fuerza de la naturaleza. Cargó hacia adelante. Los campistas estaban listos. Lanzaron una lluvia de piedras y palos. El oso golpeó a uno de los campistas, rozándolo mientras él retrocedía, el corazón latiendo con fuerza. Cada movimiento estaba lleno de tensión, con los rostros de los campistas marcados por el miedo y la adrenalina mientras luchaban por mantener al oso a raya. Un campista logró sacar su teléfono de su bolsillo, marcando para pedir ayuda mientras mantenía un ojo alerta en el oso. Los demás continuaron con su desesperada defensa, lanzando lo que les quedaba, incluso vaciando una botella de agua en un débil intento de distraer al oso. Cuando una gran piedra golpeó al oso en la nariz, este dejó escapar un rugido furioso y dio unos pasos hacia atrás. Milagrosamente el oso se fue. Los campistas lo observaron en silencio atónito, casi sin poder creer que el oso ya se había ido. Dejaron caer sus armas improvisadas, recuperando el aliento, con el corazón aún acelerado mientras se agrupaban, conmocionados y golpeados, pero vivos. Durante el resto de la noche el grupo permaneció cerca. Mantuvieron el fuego encendido continuamente, buscando consuelo en la llama. El rescate llegó con el amanecer, guiando a los cansados campistas de regreso a la seguridad. Regresaron a casa con rasguños y moretones, pero también con una historia, una que serviría como un recordatorio poderoso de los peligros impredecibles de la naturaleza salvaje y la importancia de estar preparados. El incidente pronto se convirtió en una advertencia entre los lugareños, especialmente entre los más jóvenes, como prueba de por qué el entrenamiento en conciencia sobre osos era esencial para cualquiera que se aventurara en estas montañas.